Vamos con la mente. ¿La copiaron? No, profe, está muy cerquita. Ahí. Mejor. Un poquito más lejos, profe. Ahí. Ustedes díganme, ¿eh? Ahí, déjelo ahí un cachito. Ahí va. Esta es la media aritmética. Solo la media aritmética había que copiar, profe, todo. No, esta es la fórmula de media aritmética, digo. Ah. ¿Ya la copiaron? Sí, Sí, profe. sí, eso ya está. ¿Y las otras? Mirá, la media aritmética, digo, ¿está bien? ¿Ya está? Sí, esa sí ya está. Sí, profe. Sí, profe, ya está. Bien, ¿cómo lo haríamos a esto? Entonces, según lo que dice la fórmula, agarramos el primer intervalo de clase. En el primer intervalo de clase dice que tenemos que agarrar la marca y multiplicarla por la frecuencia absoluta. ¿Lo ves? ¿Cómo sería entonces con el ejercicio de ayer? 45. Sería 45 multiplicado 33. Muy bien. Y ahora más, y ahora hacemos lo mismo con el intervalo siguiente. ¿Se entiende? La media aritmética sería, de acuerdo a este cálculo, sería, de acuerdo a lo que vimos ayer, ya te digo, espérate, 33, no, perdón, 45 multiplicado por 33, ¿está bien? Sí. Ese sería el primer intervalo. Ahora es una sumatoria, más, le agarramos el segundo intervalo de clase. Más 55 por 35. Exacto. Más, y agarramos el tercer intervalo de clase, hasta el mismo. Profe, ¿puede repetir los números? Así lo copio porque no llegué a copiar. ¿No hiciste ningún trabajo allá, Rilda? Son los datos de la tabla. La M sí, representa disculpa, la marca gracias. de clase. ¿Pero no lo hiciste ayer? Ayer a última hora tuve que salir de la clase porque me tenía que ir a trabajar, profe, pero bueno, yo sé que no es una excusa, me tengo que poner con los ejercicios. Pasa que, vuelvo a repetir, cada vez que tenemos un problema, ¿sí? Sea lo que sea, yo no puedo volver atrás con la clase porque vamos a atrasarla. Entonces yo les dije a ustedes que cuando tienen un problema, se tiene que comunicar entre ustedes, chicos, para ver qué se vio, qué se dijo. Lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué vio? ¿Qué se dijo? ¿Qué pasó? Bueno, eso es una cuestión de ustedes. Si ustedes no lo hacen, es un problema de ustedes. ¿Por qué? Porque yo no pienso atrasar la clase. Entonces, si hay un problema de ustedes y no vieron algo o no entendieron y los chicos, el mismo grupo, no les supo explicar, me llaman por teléfono, lo dije 200 veces. Me llaman por teléfono, pero en un horario después de que yo doy clase a la noche, a las 8 de la noche, a las 9, me llaman por teléfono y me dicen, mira, tuve este problema, no lo entendí y yo se los explico, pero no puedo atrasar la clase, ¿entendés? Porque si yo... Profe, disculpe, pero yo en ningún momento le dije que no entendí, solamente le pedí que si me podía repetir el dato, nada más. Vuelvo a repetirte. Es simple. No,
Si lo puede alejar un cachito. Decime vos, yo no sé. Ahí va. Ah, muchas gracias. Ahí le saqué captura. ¿Listo? Sí, muy amable. Claro, pero si no... Pero ¿sabes qué pasa, Isla? Esto hay que entenderlo. ¿Entendés? Hay que entenderlo, de dónde sale, para qué te sirve. Sí, yo ayer estuve siguiendo la clase, profe, pero me faltó la última partecita. O sea, es bastante sencillo. Listo. Está. Bueno, sigamos entonces. Vamos a calcular la media aritmética, que es la fórmula que vimos recién, ¿sí? Entonces, estamos aplicando para estos datos que tenemos ahí, la formulita, la media aritmética, que yo ya se las pasé recién. Entonces, ¿cómo se calcula esto? De acuerdo a la fórmula. La marca de clase por la frecuencia absoluta. Tomamos el primer intervalo. ¿Y cuánto sería la marca de clase del primer intervalo? 45. 45. 45. Multiplicado por qué. Por 33. 33. 9. Más. A vos te falta, Hilda, la marca de clase de cada intervalo. ¿Sí? Por eso no lo puedes ver. Fíjate, para que vos puedas entender, Hilda, la marca de clase. Fíjate, el primer intervalo, los pesos son entre 40 y 50 kilos, ¿lo ves? Bien. Tenés que hacer un promedio, y te da 45. En el segundo intervalo, el peso son entre 50 y 60. Entonces, si haces un promedio, da justo 55 al medio. Esa es la marca de clase. O sea, tomás el límite superior y el inferior, le haces un promedio y ahí tenés la marca de clase. ¿Listo? Ok. Quedó, chicos, una vez que yo haga la marca de clase y la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos, lo dividimos por la cantidad de datos. En este caso son 201. 201. Muy bien. Entonces ahí nos va a dar la media aritmética. Si yo tuviese... No, estos son datos agrupados. Acordate que nosotros tenemos los datos sin agrupar inicialmente, y como eran 201 datos, lo agrupamos. ¿Te acordás? El tema es que si yo tengo todos esos datos y le saco el promedio, como nosotros inicialmente sabemos cómo sacar la media aritmética, pero para datos no agrupados, nos va a dar más exacto. La forma de sacar esta media aritmética para datos agrupados nos va a dar muy aproximado a lo que es real, pero no va a ser exactamente igual. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estamos aproximando los pesos. Vos fíjate que la marca de clase no toma en cuenta cada valor individual que has tomado, sino que hace un promedio de los valores individuales que has tomado. Entonces, por lo tanto, la media aritmética va a ser algo medio parecido, pero el más exacto es el dato no agrupado. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí está? Bien. Con respecto a la media aritmética, ¿alguna duda? ¿Algo que quieren preguntar? ¿La simbología es la misma, profe? ¿Cómo? ¿La simbología es la misma? Sí. Es el X con el palito arriba, ¿no? Es la misma. Pero es para datos agrupados esta fórmula, ¿sí? ¿Quedó? Se saca la media para cada intervalo, no es que hay una media general de todos los datos. Para todos los datos agrupados sacás una media. Por eso, para cada intervalo. Tenés que sumar todos los intervalos, no, porque no. si no, no tiene sentido. De todos los intervalos saca la media, Ok. no de cada uno. Una cosa Sacás es de la cada... marca y otra Perdón, cosa es- profe, sí. perdón. Haces la multiplicación de todos y después sumás todos los valores y los dividís. No, Haces no. la marca de clase de cada uno, ¿sí? Lo multiplicás por la frecuencia absoluta. Lo que Sí. dice la fórmula, ¿qué dice acá? ¿La sumatoria de qué? ¿Qué tengo que sumar? Lo que La dice acá, marca
Marca de clase y la frecuencia absoluta. No, pero hay una multiplicación. Claro. La marca la multiplico por la frecuencia. Agarro Ok. el primer intervalo, agarro Sí. la marca del Ah. primer intervalo, lo multiplico por la frecuencia del primer intervalo. Ok. Y Y después después, voy sumando, ¿no, profe? Después más, Más. ok. Voy agarro sumando. el segundo intervalo y hago lo mismo. Ok. Más, Mira, ahí te muestro en la cámara si querés. Yo lo hice recién en el papel, mira. Creo que ahí estaría bien. Multiplicás y vas sumando los resultados de la multiplicación, ¿no, profe? Así hasta terminar la serie. claro, la marca más la frecuencia, más la marca de la frecuencia del segundo, más la marca y la frecuencia del tercero, el intervalo, más Listo. la marca y la Claro. frecuencia del cuarto intervalo, más la marca del quinto intervalo, marca y frecuencia del quinto intervalo. Y una vez que tengo eso, lo sumo. Y después, una vez que tengo la suma en el numerador, lo divido por el denominador, que es 201. Y ahí tengo la medida aritmética de datos agrupados. ¿Esto se entendió? Perfecto, sí, muchas gracias. Ok. Ahora vamos con la mediana. La mediana necesito que es esta. ¿La ven ahí? No, no veo. No veo. ¿Qué dice? Sí, profe, no, yo no lo distingo. Ahí. ¿Qué dice? Frecuencia dice absoluta ahí? menos 1, dice. ¿Qué dice ahí? Está muy Límite cerquita. inferior más n sobre dividido 2 menos la frecuencia absoluta menos 1 o todo eso dividido la frecuencia absoluta por... Esperá. Vamos de vuelta. Muy bien. Esperá que tengo que explicar. A ver, mirá. Empecemos. Mediana. ¿Es igual a qué? ¿Qué dice acá? Límite Sí. inferior. Límite inferior. Límite inferior. Bueno, muy bien, escuchen. Acá hay un signo que dice Más. más. Ojo con esto, ¿eh? Esto hay que aclarar. Después de este signo más viene una división, ¿la ven? Sí. Sí. Bien. Esperá, mirá, este signo más no está sumando ni el numerador ni está sumando el denominador. Ojo, ¿eh? Este signo más no va acá arriba ni va acá abajo. Va justo al medio de la línea divisoria, ¿eh? Va justo en la línea divisoria, ¿de acuerdo? Sí. ¿Me entienden, chicos? Este signo más no suma el numerador y tampoco suma el denominador. Suma la cuentita esta. ¿Sí? O sea que este signo va justo en medio de la raya, digamos, de la división. Signo más coincide con la línea divisoria. ¿Listo? Entonces, ¿el límite inferior no entraría en la división o sí? No, esperá, yo te explico. Esto vos ponés el signo más y después haces en esa misma línea la división. ¿La ves? Ok, sí. Bueno, esperá. Ahora sigo la explicación. Arriba, ¿qué dice? Tiene. Límite interior, la fórmula de mediana. Perdón, acá está. Esta es la mediana, ¿no? Sí. Frecuencia. Límite Ahí, inferior más. más la ¿Qué dice cantidad de datos ¿Qué dice sobre acá? 2. N dividido 2. Sí. O sea, esto es parte del numerador, ¿eh? Es Sí. una Es un división. cálculo aparte. N dividido 2 menos, Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. y después que, muy bien, Menos 1. frecuencia absoluta acumulada, dice ahí. Sí. ¿Qué dice acá? Menos Menos 1. 1. Muy bien, ese menos 1 no es que hay que restar 1, es un subíndice. Está abajo esto. ¿Eh? Es una cosa así, mira. Te lo voy a dibujar acá para que veas. Mirá. A ver, si lo pruebo yo. Mirá. ¿Lo ven? Profe, una consulta. ¿Lo ven?
Sí, profe. Sí, Así sí, se profe, una consulta. Entonces, n sobre 2 menos frecuencia absoluta acumulada con subíndice de -1 y todo Exacto. eso divide Mirá. para la frecuencia absoluta. Y luego Sí. se suma con el límite inferior. No. Te lo voy a hacer mejor. Mira. Límite inferior más agarro. No, pero acá hay un problema con la división. Espera. N dividido 2 menos frecuencia absoluta acumulada. Ese -1, ¿viste? Significa anterior. Ese índice, ese subíndice -1 quiere decir anterior, o sea, sería frecuencia absoluta acumulada anterior. Si fuese +1, como subíndice, sería frecuencia absoluta acumulada posterior. ¿Está bien? O sea, ahora lo vamos a entender cuando hagamos el ejercicio. Perdón, acá está mejor. Mirá. Ahí sí está perfecto, profe. Ahí le entiendo mejor. Gracias. Pero así sería la cuentita, ¿eh? Ojo, ¿eh? Al final dice por n, ¿no? Esta es la correcta, por Por amplitud. amplitud de clase. Exactamente. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí sí, profe. Sí, profe. Esa es la fórmula de mediana, ¿está bien? ¿Listo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Entendieron la media aritmética cómo se saca? ¿Sí? Bueno. La media aritmética va a ser un valor promedio de estos números, como sabemos, ¿no? De todos estos 201 datos que hemos tomado, va a ser un valor promedio la media aritmética. Muy bien, porque la media aritmética es promedio. Ahora, vamos a tomar la formulita de la mediana. Ustedes ven esa fórmula y decimos, bueno, ¿cuál es la mediana de todos mis datos? Bueno, la mediana de todos tus datos va a ser un valor de tu serie. Va a ser un valor que va a estar dentro de tu serie de datos, ¿está bien? Pero mi serie de datos mis datos van a estar en intervalos. O sea que la mediana va a estar en algún intervalo. ¿Se entiende? ¿Siguen hasta ahí, chicos? Yo he tomado pesos. La mediana es un peso determinado. Como los pesos que yo he tomado están en intervalos, entonces la mediana, que es un valor de un peso determinado, va a estar dentro de un intervalo. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, sí. Ahora fíjense en algo. Yo no sé en qué intervalo está. ¿Entendés? No sé en qué intervalo está. Entonces, no tengo ni idea cuál sería la mediana, tampoco sé en qué intervalo está. Entonces, ¿cómo calculo esto? Porque dice la fórmula, lo primero que dice el límite inferior. Límite inferior. Límite inferior, ¿cuáles de los límites inferiores tenés dentro de tus datos agrupados? 5. 5. 5. ¿Cuál de ellos es? No tengo ni idea. Dice frecuencia absoluta. En un momento estás dividiendo la frecuencia absoluta. Y tengo 5 frecuencias absolutas. ¿Qué sé yo cuál es? Dice frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Qué sé yo a cuál se refiere? ¿Entendés? O sea, lo único que tengo de datos cierto, que puedo calcular el n dividido 2 y la amplitud, que veo que es de 10. ¿Está bien? La amplitud sé que es de 10, pero después otro dato no tengo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, exacto. Ahora, por favor, necesito que esto escuchen bien porque es un examen, que se les va a tomar esto y síganme, por favor. Ahora mirá lo que hay que hacer. Como vos no sabés en qué intervalo está, hay que descubrirlo en qué intervalo está. Hay que descubrir en qué intervalo está. Una vez que yo tengo el intervalo de clase, ya sé cuál sería el límite inferior, cuál es la frecuencia absoluta, cuál es la frecuencia. ¿Entendés? Si yo sé el intervalo, cada intervalo tiene un límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, ¿se entiende? Pero
necesito saber en qué intervalo va a estar la mediana, ¿de acuerdo? Para eso hay que hacer algunos pasos que me tienen que seguir para que vean qué es lo que hay que hacer. Cuando me piden una mediana, voy a hacer lo siguiente. El primer paso es descubrir entonces en qué intervalo está. ¿Listo? Entonces escribo. Para la mediana debo saber inicialmente en qué intervalo está la mediana. Para hacer eso, para descubrirlo, tengo que hacer más pasos todavía. Un par de pasos más. Mira. Lo que tengo que hacer es, en la fórmula dice n dividido 2. Ese pedazo de fórmula de ahí, bueno, hago n dividido 2. $100,5. ¿Cuánto te da? 100,5 dijeron. No te escuché, perdón, Lucía. 5. 100,5. 100,5. La mitad de 201. Está bien, 100,5. Perfecto. 1,5. Muy bien. Entonces, cuando hago n dividido 2, me va a dar un número. En este caso es 100,5. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, con ese resultado, escuchá bien lo que hay que hacer, ¿eh? Entonces, cuando me dan mediana, hago n dividido 2. Me va a dar un número. Ese número, escuchá bien ahora que acá viene un poquito la cosa. Con ese número, me voy a la columna. Lo voy a buscar al 100,5 en este caso, a la columna de frecuencia absoluta acumulada. Me voy a la columna de frecuencia absoluta. Anotalo, por favor. Hago n dividido 2, el resultado lo busco en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Porque a veces se equivocan toda la frecuencia absoluta. No. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí. En este caso, en el intervalo 4 sería. Me voy a la frecuencia absoluta acumulada. Fíjate la frecuencia absoluta acumulada. En el intervalo 3 sería. 3, la segunda 68, la tercera 124, 170 y 201. ¿Está bien? Sería entre la 2 y la 3. Entonces, si el valor de ese n dividido 2, si un valor de n para esta tabla de frecuencias, si ese n dividido 2 me hubiese dado entre 0 y 33, si ese n dividido 2, el resultado me hubiera dado entre 0 y 33, entonces la mediana está en el primer intervalo. Si ese n dividido 2 me hubiese dado un número entre más de 33, aunque sea 33,001, más de 33, o sea, se pasa de 33 hasta 68, entonces la mediana está en el intervalo 2. ¿Se entiende esto? Y así sucesivamente. En este caso, siguiendo este tipo de pasos, hice n dividido 2, me da un valor, ese valor lo busco en la frecuencia absoluta acumulada teniendo en cuenta estas consideraciones. Entonces, ¿en dónde está la mediana en este caso? En el tercer intervalo. ¿En qué intervalo? En el 3, profe. En el tercero. Perfecto, ahí está. Esa es la forma de descubrir en dónde está mi mediana. ¿Se entiende? ¿Entendieron todos cómo hacer o no? Si no, lo tienen que decir que se toma esto, ¿no? Lo O puedo sea, explicar. profe, ¿y ese valor que nos dio, en dónde lo ubicaríamos? ¿Cómo? Ese valor que nos dio, ¿en dónde lo ubicaríamos? ¿O eso es para encontrar el límite inferior? Mirá, Isa, ¿vos entendiste? Vos tenés que saber cuál es el intervalo donde está la mediana. ¿Eso lo entendiste, Isa, o no? Sí, eso sí lo entendí. Pues agarramos el n, lo dividimos para 2,
Lo que nos dé, vemos en la lista de intervalos. Espera, Isa. Espera que te quiero seguir a vos. El n dividido 2, ¿cuánto te dio, Isa? Hay una compañera que tiene encendido el micrófono. ¿Lo puedes apagar, porfa, Lumi? No sé. Bueno, decía que sí, el n sabemos que es 201. Espera un poquito. Ahora sí, decime. Ya. El n sabemos que es 201, ¿no? Tenemos 201 datos. Agarramos, lo dividimos para 2. Nos dio 100,5. Ahora, buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. El número se puede decir entre un intervalo que me dé mayor. Por ejemplo, en este caso, tiene que ser mayor de 68, ya, porque tenemos en el intervalo 2, 68. Mayor de 68 y menor de cuánto. Y menor, en este caso, sería 124, porque lo tenemos entre los dos. Y como es... Como pasó de 68, que es el segundo intervalo, 105 pasó de 68, ya que... Ya agarramos no el intervalo 3. Está metido el 105 dentro del tercer intervalo. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Sino que mi pregunta era, ese dato que nos dio, o sea... Bueno, mejor sigo explicando ya. Una vez que yo tengo el intervalo... Sí, profe. Escucha. Espera. Una vez que yo tengo el intervalo, Isa, lo que tengo que hacer es agarrar la fórmula y aplicar los valores de ese intervalo. Ah, entonces cogemos el límite inferior, que sería 60. La fórmula que me dice límite inferior. Del intervalo 3, que sería 60. Claro. Ah, sí soy. Ya listo, profe. Exactamente, Isa. Porque dice más n dividido 2, ya lo hiciste, te dio 105, ¿no? ¿Está bien, Isa? Claro. Sí, ahí sí, profe. Y menos qué cosa, fíjate, menos qué cosa. La frecuencia absoluta acumulada anterior sería. Anterior del intervalo. En este caso sería el 68. Exactamente, Isa. Ok, ya, profe, gracias. Lo tenía frente de mis narices y no lo estaba viendo. ¿Dividido por cuánto, Isa? ¿Dividido por cuánto, dice? Dividido para la frecuencia absoluta, en este caso sería 56, porque no me está diciendo anterior. Y ahí lo multiplicamos por, creo que 10 era nuestra amplitud. ¿Cómo creo? Ya, no me rete. ¿Y vos sabés lo que es la amplitud, Isa? Sí, prácticamente es el número que tenemos. Los 50 dividido para 5. Entre los espacios del intervalo. Entre el límite inferior y el límite superior. El rango dividido para el número de intervalos que queremos trabajar, en este caso. No, está bien, pero fíjate, la amplitud la podés ver en la tabla. ¿Viste el intervalo? Fíjate el intervalo. El rango que tenemos dividido por el número de intervalos. Isa. Fíjate el intervalo, ¿cuál es el tercero? El tercero dijiste que era. Sí. Fíjate, ¿qué pesos considera el tercero? ¿Entre qué pesos? De 60 a 70. ¿Y qué diferencia hay entre 60 y 70 en números? 10. Y bueno, esa es la amplitud. Sí, sino que quería decirlo como usted lo explicó con la fórmula, que es el rango dividido por el número de intervalos que vamos a trabajar. La amplitud se puede calcular de otra manera, pero ahí la estás viendo directamente. Sí. Profe, consulta, no escuché bien, perdón. En frecuencia absoluta anterior, entonces pondríamos 35, ¿no? No, perdóname. Fíjate la simbología, Sofía. Claro, pero dice... acumulada. O 68. Ah, es absoluta, está bien, perdón. Lo tengo mal copiado. Por eso. Ahí está, entonces está bien, 68. Claro, frecuencia absoluta acumulada. No la frecuencia absoluta. Listo, gracias. Profe, Ojo con eso, sí. consulta, entonces quedaría 60 más 201 dividido 2 menos 68 sobre 124. No, sobre 56, porque tienes que agarrar la frecuencia absoluta del tercer intervalo. Y luego todo eso se multiplica para 10, ¿verdad, profe? Que es la amplitud.
¿Está bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, límite inferior. 60 Muy bien, queda. más Después más. N dividido 2, ¿cuánto queda? 100,5. 201 o 100,5. directamente Muy bien. sí. Menos 100,5. frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿cuánto sería? 68. 18. Muy bien. Dividido la frecuencia absoluta, ¿de cuánto sería? 56. 6. Muy bien, porque estamos hablando de nuestro intervalo. Muy bien. Sí. Multiplicada por la amplitud, ¿de cuánto sería? De 10. Muy bien. Ahora miren algo, chicos, miren algo para que no hagan el lío. Mirá. Entonces, esperad que quiero mostrarte. Esta es la fórmula que aplicaste, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Este término más está separando términos. Esto es una cosa y esto es otra. O sea, yo tengo que resolver esto para luego sumar esto. ¿Se entiende? Esto ya tiene un valor, pero tengo que buscar este valor de este lado. Este signo más está separando términos. Eso es un término y este es otro término. O sea, porque vos fíjate que el signo más está al medio. O sea, está separando un término. Te está diciendo, esto lo sumo, pero sumo ¿qué cosa? Todo este valor que hay acá. O sea, que tengo que resolver estas partes. Este segundo término lo tengo que resolver. ¿Entiendes? Profe, disculpe, yo tengo una duda con respecto al número 68, porque en el 68 es del intervalo 2 y nosotros en este caso estamos hablando del intervalo 3. ¿Qué dice la fórmula, estimada? Que es la frecuencia absoluta acumulada, tipo Anterior. Claro, eso. Y bueno, Es uno ¿cuál es más, la frecuencia absoluta acumulada anterior a tu intervalo? claro, el 2, tipo sería el 68 en este caso. Sí, claro, porque te dice que es la anterior a tu intervalo. Ah, listo. Gracias. ¿Quedó esto, chicos? Sí, Entonces tengo que resolver el n dividido 2, que da 100,5, lo tengo que restar a ¿cuánto? 68. 100,5 lo tengo que restar a 68. ¿Cuánto me da esa cuenta? 32,5. ¿Cuánto? 32,5. Este 32,5 lo tengo que dividir por ¿cuánto? Por 56. Muy bien. Por 56. 32,5 dividido 56. 0,58. 0,58 lo tengo que multiplicar por la amplitud. ¿De cuánto es? De 10 y De que es 10. 5.80. ¿Cuánto es 0,58 por 10? 5,8. ¿Cuánto te da? 16,5 puede ser. No, 65,8. Sí, 65,8. No, chicos. Eso ya No sumando. sumé 5,8. todavía yo no sumé todavía el límite. Te estoy diciendo. 5,8. ¿Lo escriben acá, por favor? Porque hablan todos juntos. No entiendo. 5,8 da, profe. 5,8 nos da la división multiplicada por la amplitud. Así ¿Sí es. o no? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora si lo sumo al límite inferior, ¿de cuánto era? 65,8. Si lo sumo al límite inferior, que es 60, me va a 65,8. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Cómo sé si eso está bien? ¿Cómo sé si eso está bien? Necesito que me sigan, por favor. Ya saben cómo hacer, cómo identificar el intervalo, ¿sí? Sacás la cuenta, te da 65,8, como dice acá Jimena del chat. Dice 60 más 5,8 da 65,8 la mediana. El tercer intervalo, ¿entre qué pesos considera el intervalo? El tercero, en este caso. ¿Entre qué pesos según 60 y 70. 70. 70? ¿A vos qué te dio? ¿Un valor entre 60 y 70? Sí. Sí.
¿Sí o no? Sí, da Te da entre 65,8. 60 y 70 según el intervalo. Dijiste que era el tercero que estaba en la mediana. Entonces, como el intervalo te dice, el tercer intervalo dice gente entre 60 y 70 kilos, tu resultado está dentro del valor del intervalo, 65,8. Está dentro de 60, 70 de lo que dice tu intervalo. ¿Se entiende esto? ¿Quedó Sí. así o no? Sí, profe. Bien. Ahora, Perdón, profe. ya, ¿qué? Una pregunta. ¿Cuál es el número del denominador? El que va abajo. La frecuencia absoluta. Ah, frecuencia absoluta. Ok, pensé que era la acumulada. ¿Cuánto sería, Lucía? Frecuencia absoluta. 56, claro. Yo le había puesto 124, me estaba dando distinto, pero porque pensé que era la acumulada y no la absoluta. Tenés que mirar bien lo que es frecuencia absoluta y lo que es acumulada. Bueno. Entonces, Lucía, ¿quedó? ¿Quedó claro o no? Sí, sí, perfecto. Había copiado mal. Está bien. Bueno. Ahora, ¿alguien tiene duda con esto, chicos, por favor? Es importante porque mirá lo que va a pasar ahora. ¿Todo bien? Bien. Bien. Ahora fíjate. Hay un choice, ¿no? Fíjate un choice. Hace el choice que te va a dar. Te va a dar una tabla de frecuencias, escuchá, ¿eh? Y dentro de la tabla de frecuencias te va a dar los intervalos. En el examen vas a tener los intervalos. Primer intervalo y te va a dar los valores de cada intervalo, ¿de acuerdo? ¿Ya? No te va a dar te va a dar la frecuencia absoluta, o sea, te va a dar los intervalos, te va a dar los valores de la frecuencia absoluta del intervalo y nada más. No te va a dar el n, no te va a dar ningún otros datos de la tabla de frecuencia, no te va a dar nada. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Tengo los intervalos y la frecuencia absoluta, nada más. Y te preguntan la mediana. ¿De acuerdo? Y vos para la mediana sabés que la fórmula te pide la frecuencia absoluta acumulada. Por lo tanto, tenés que saber acumular las frecuencias para poder hacer el cálculo de la mediana. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Ahora, escucha una cosa. Ponele que te den este ejercicio. Nunca lo viste, ¿eh? Nunca lo viste. Y te dan el ejercicio. Te dan 40-50, 60-70, te dan 5 intervalos, te dicen 33, 35, 56, 46, 31 de frecuencias absolutas. Y te dice, calcule la mediana. Opción A, 58,5 kilos. Opción B, 74,20 kilos, qué sé yo. Opción C, 83,9 kilos. Opción D, 65,8 kilos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Sí. Entonces te están dando pesos de distintos tipos de intervalos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ok? Sí. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora,
Vos ya sabés cómo se calcula la mediana y para descubrir en qué intervalo está, ¿qué tenías que hacer? Calcular qué. N dividido 2. Después de ese cálculo, ese resultado lo buscabas ¿en dónde? En la columna de frecuencias absolutas simuladas. Una vez que descubrís el intervalo, las opciones que tenés son de intervalos distintos. Entonces, si descubrís que es del tercer intervalo y los valores que tenés de respuesta, un solo valor de opción corresponde al tercer intervalo, no hace falta que saques ninguna cuenta. Es directamente ese valor. Ah, es un atajo, profe. Es un atajo, pero te lo estoy contando para que sepas. Porque mucha gente se pierde ahí 1000 horas haciendo el ritual. Está bien, te estoy tirando, te estoy dando un salvavidas. Gracias, ¿Listo? profe. Bueno, muy bien. Te digo porque puede pasar eso. ¿Se entendió la media aritmética? ¿Se entendió la mediana? ¿Sí o no? Sí. Sí. profe. Y el atajo. Tiene sus vericuetos para poder resolver. En el atajo me perdí un poquito yo, pero no importa. Modo o moda para datos agrupados. Vos fíjate que la fórmula de la mediana nada que ver con datos agrupados. La fórmula en media aritmética nada que ver con los datos agrupados. Fíjate que son fórmulas totalmente distintas. Vamos con el modo o moda. El modo moda, bueno, hay una formulita. Ahora, ¿Puede alejar un poco más, profe? sí. ¿Qué dice acá? Límite inferior. Límite inferior. ¿Y acá? Más. Más. Intervalo 1, supongo. No. No Hay una división otra vez como antes. Hay una división. Fíjate dónde está el más. Acá estás separando términos, ¿viste? Lo mismo. Acá dice delta. Delta 1. ¿El triangulito es el delta 1? Delta 1 es un triangulito. Sí. Delta 1 dividido ¿qué? Delta 1 más delta 2. Esto multiplicado ¿por qué? Por la amplitud de clase. Por la amplitud de clase. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. ¿Ya está? Sí. Sí. ¿Listo? Sí, profe. Bien. ¿Qué son los delta? Bien. Las delta siempre son diferencias. ¿No? Delta B, ¿viste? Diferencia de potencial, delta B, bueno. Las delta son diferencias. Entonces, delta 1, fíjate lo que te voy a decir. Delta 1, mirá lo que te voy a decir, es igual a qué? Entre paréntesis, abro paréntesis, FI, la F minúscula, menos FI, también con la F minúscula, sub menos 1. Y cerramos paréntesis. ¿Quedó? ¿Puede repetir, profe? La frecuencia que... La frecuencia absoluta. Menos... Frecuencia anterior. Muy, El subíndice menos. Frecuencia absoluta anterior. muy bien, muy bien. ¿Está bien? Fíjate la delta 2. Abro paréntesis, F1, perdón, FI, minúscula, menos FI, subíndice más 1.
Cerramos paréntesis. Entonces el F, la delta 2, ¿qué sería? Sería frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta Más Posterior. índice 1. Ahí va. ¿Quedó? No, profe, ¿puede repetir? Porque me salieron todos los audios juntos. ¿Cómo? Y puede repetir porque salieron todos los audios juntos. Se me taparon todos los chicos entre sí. Muy bien. Las deltas son diferencias, ¿está bien? Sí. La delta 1 sería, es igual a, abrir paréntesis. Sí. FI minúscula. Sí. La F minúscula, FI minúscula. Menos. Sí. FI minúscula sub menos 1. Cerra paréntesis. Bien. Sí, eso sí, es la delta 1. La 2. Sí, está bien. ¿Y qué sería esto? Esto es delta 1. Sí, pero ¿qué sería? Decímelo con tus palabras. Frecuencia absoluta. Muy bien. Menos. Menos frecuencia absoluta menos 1. El anterior se ponía, ¿no? Anterior, muy bien. Frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior. ¿Está bien? Sí. Y el delta 2 tengo frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta más 1. Sí, ¿Está bien? Que sería el posterior, la frecuencia absoluta posterior. El subíndice más 1 sería posterior, claro. Genial, gracias. Ahí está. ¿Hasta ahí me siguieron, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, para sacar ese cálculo, me pasa lo mismo que antes. Dice un límite inferior, no sé cuál es el límite inferior, tengo 5 límites inferiores, tengo frecuencias absolutas, que no sé a cuál se refiere. Para eso, tengo que saber cuál es el intervalo de clase modal. Tengo que identificar el intervalo de clase modal, quiere decir a dónde se encuentra el módulo. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Entienden? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Yo necesito que alguien que no haya recursado, que recién empieza, que me diga qué es el módulo como concepto. ¿Qué es el módulo? Es un dato De valor con mayor frecuencia absoluta. Es un dato de MCL que tenga la mayor frecuencia absoluta. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Como son datos agrupados, en cada intervalo que vos estás diciendo que tenés unos pesos ahí que estás considerando, en el primer intervalo, ¿a qué peso se refiere? Al primer intervalo, cuando estás agrupando datos. Vos tenés gente entre 40 y 50 kilos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿A qué pesos hace referencia, entonces, ese primer intervalo? ¿El 33? ¿Qué peso? Hay un solo peso que hace referencia. ¿El de 50? ¿Eh? El mayor. 45. El 45. Muy bien, a la marca de clase, ¿no es cierto? En ese caso, 45, ¿sí o no? Ahí ese es el peso. Sí, sí, está. ¿Y cuánta gente tenés con ese peso, en teoría? 33 personas. Muy bien. Y esa es la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Sí. Sí, 33. Y como el modo es la frecuencia absoluta más alta, entonces, ¿Usaríamos el 33? ¿a dónde estaría el intervalo de clase modal? En el tercero. En el 56. En el 65, en el 56.
Claro. ¿Quién tiene intervalo de clase modal? Como sabéis que la frecuencia absoluta es la más alta, entonces... El intervalo 3. El 3 tiene 56. intervalo 6 de frecuencia absoluta. ¿Cuál? El 3 porque tiene 56. 56 de frecuencia absoluta. Claro. Claro. ¿Quién tiene la frecuencia más absoluta más alta? El intervalo 3. El intervalo 3. Ya está. Ese es el intervalo de clase modal. Vos te fijas los datos que tenés y la frecuencia absoluta más alta, el intervalo que tenga la frecuencia absoluta más alta, ese es el intervalo de clase modal, porque ahí va a estar el modo. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Profe, yo me perdí, perdón. ¿Eh? Yo me perdí, perdón. ¿Qué es el modo, Ludmila? Es lo tipo el valor que más se repite, o sea, lo que tiene más ¿Qué valor? frecuencia. No. ¿Y eso cómo se llama? ¿Modo? Un valor de mi serie. Un valor de mi serie que más se repite. Sí, Esa cantidad de veces que se repite sería el modo, ¿sí o no? sí. Lo estás refiriendo a un valor determinado. Sí. Por ejemplo, ¿a qué valor de peso se refiere el segundo intervalo de clase? El segundo valor sería 55. Muy bien. O sea que, ¿cuánta gente tenés con 55 kilos según los datos agrupados? No sé, ahí me ¿Cantidad perdí. de datos tenés con gente con 55 kilos? Ah, miro la frecuencia absoluta. Claro. Sería 35. Claro. Es como que todo lo que tenés ahí, no importa los pesos que vos tengas, digamos, que hayas recolectado. Entonces vos tenés, en el segundo intervalo, tenés gente entre 50 y 60. En el listado original, tenés gente de 51 kilos, de 52, 53 y medio, 57, no importa. Pero para los datos agrupados, todos esos dentro de tu intervalo de clase, entre el sublímite inferior y superior, se saca un promedio. Entonces, para los datos agrupados, todo el mundo que tenés ahí entre 40 y 50 kilos, entre 50 y 60 kilos, todo el mundo va a pasar 55 kilos. No importa cuántos datos reales vos tenés ahí. Acá lo tomo como un promedio. Entonces va a ser la marca de clase, que ese es el promedio, 35 personas de 55 kilos. ¿Entiendes? Listo, profe. Entonces, ¿y después qué tenés? En el tercer intervalo tenés 56 personas que pesan 65 kilos. Es como que escribas en tu serie de datos no agrupados 65 veces, 56 veces 65. Es decir, el dato que más se va a repetir va a ser 65, 56 veces. Dale, profe, ahí entendí. Gracias. Sí. Muy bien. Entonces ahí, con solo ver vos el ejercicio, vas a ver que el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, ese es el intervalo de clase modal. O sea, quiere decir que ese es el intervalo donde va a estar ubicado el módulo. Entonces, si es el intervalo que va a estar ubicado el modo, y el modo es un valor que va a estar dentro de mi serie, ¿entre qué valores va a estar el modo? ¿Entre qué valores de peso va a encontrarse el modo? Entre 60 y 70. Entre Claro, 60 y 70. 70, claro. Y si vos tenés una opción de respuesta, te dicen, che, ¿cuál es el modo? Y las opciones de respuesta, una sola está entre 60 y 70, en este caso, ya está, es esa. Pero si no, hay que sacar la cuenta. El problema es cuando tenés dos opciones de respuesta que están dentro del mismo intervalo, y ese es el intervalo de clase modal, y bueno, ahí sonamos, y vas a tener que sacar la cuenta. ¿Quedó claro esto, chicos? Muy bien. Sí, profe. Sigamos. Ahora fíjense en lo que hay que hacer. Ahora vamos a seguir en la misma tesitura y vamos a, fíjate la fórmula de la mediana.
¿Bien? Mírala, la fórmula de la mediana. Ahora vamos a calcular, escuchen, cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados. ¿Sí? Si uno se acuerda, miren la fórmula nada más de la mediana. Si uno se acuerda de los cuartiles para datos no agrupados, ¿está bien? ¿Cuál era la fórmula? Para cuartiles. N por K dividido 4. N por K dividido 4. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Y para deciles, La misma fórmula. De N por K dividido 10. Claro. Y para percentiles, N por K dividido 100. ¿Se acuerdan? Dividido 100, sí. Bueno, Sí, profe. escuchen esto. ¿Viste la fórmula de la mediana? La fórmula de la mediana. Bueno, lo único que es para calcular el cuartil es la misma fórmula de la mediana, pero en vez de poner donde dice n dividido 2, vas a poner n por k dividido 4. Reemplazás n dividido 2 y pones n por k dividido 4. Y esa va a ser la fórmula de del cuartil para datos agrupados. ¿Me siguen hasta ahí? Repite, profe, porfa. ¿Cómo? ¿Puede repetir porque no lo escuché? Digo. ¿Vos tenés la fórmula de la mediana ahí, Juliana? Sí, profe, acá la tengo. ¿Viste donde dice n dividido 2? Sí, ¿Te acordás la fórmula de cuartil para datos no agrupados? ¿Cómo era? sí. N por K dividido 4. Bueno, para datos agrupados ahora, los cuartiles, lo único que es la misma fórmula de la mediana, pero en vez de poner donde dice n dividido 2, lo vas a cambiar por n por k dividido 4. Perfecto, gracias. Y esa es la fórmula para datos, o sea, ¿cómo te queda la fórmula para datos agrupados? Límite inferior, más n por k dividido 4, menos frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido frecuencia absoluta por amplitud de clase. ¿Está bien? Juliana. Sí, profe. Sí, la estaba haciendo junto cuando me estaba hablando, la estaba terminando. Sí. Muy bien. Para los deciles es la misma fórmula, pero en vez de poner n por k dividido 4, vas a poner ahí N por K dividido 10. n por k dividido 10. Y para los percentiles, en vez de poner lo que pusiste, n por k dividido 100. Sí, Sabrina. Sí, Sabrina. Estamos averiguando deciles, ¿no sería n por d? No te escucho, Sabrina, pero... A ver, No, que mi pregunta tiene que ver con simbología en la fórmula. Es deciles, ¿no sería n por d en vez de por k? No, vos tenés la fórmula de cuartiles, deciles y percentiles para los no agrupados. ¿Es la misma para todos? A la simbología me refiero. ¿Sí? Perfecto. Lo que pasa es que para datos agrupados la fórmula es más grande, más larga. Para datos no agrupados es n por k dividido 4 para los cuartiles y nada más. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. ¿Te acordás cómo se resolvía para la mediana? Que tenías que saber dónde se encontraba la mediana. Que tenías que resolver n dividido 2, con ese resultado ibas a la tabla de la frecuencia absoluta acumulada para descubrir dónde se encontraba el intervalo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, con esto va a pasar lo mismo. Con los cuartiles, deciles y percentiles, lo primero que tengo que hacer es, por ejemplo, en el caso del cuartil, tengo que
calcular n por k dividido 4. Una vez que tenga ese resultado lo busco en donde la frecuencia absoluta acumulada. Y ahí descubro en qué intervalo está un cuartil determinado. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Lo mismo con los deciles, lo mismo con porcentiles. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Vamos a ubicar el cuartil 3. Cuartil 3. Entonces pongo Q3, la formulita, igual va a ser al límite inferior, n por k. ¿Cuánto vale k? 3. 3. Bien, porque cuartil 3, k vale 3. Entonces, n por 3, ¿el n de cuánto es? 201. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Te da 201 por 3 dividido 4. ¿Cuánto da eso? 150,75 me dio. Bueno, y eso lo tenés que buscar en dónde. En la columna de dónde. De la frecuencia absoluta La acumulada. frecuencia absoluta acumulada. ¿Y dónde, en qué intervalo está entonces? El cuartil 3. Si es 155 como el algo, no sé. En el cuarto. Exacto. En el 4. Exacto, ¿por qué? Porque pasa el valor, el resultado te da mayor de 124 y menor que 170. Si te pasó el valor de 124, ya no está en el tercer intervalo. Y como no te pasó de 170, entonces está en el cuarto intervalo, correcto. ¿Se entiende esto o no? Sí, sí, se entiende. Entonces el límite inferior, profe, que tendríamos que usar sería 70 en este caso. 70, claro. Listo. Porque ya Profe, yo no entendí por qué el valor de 3. Porque ¿Qué cuartil está buscando? Rocío, ¿qué cuartil buscas, Rocío? Pero usted dijo 3 por decir 1. Por decir un cuartil cualquiera, sí. Ah, o sea que ese dato siempre va a estar en el examen, por ejemplo. Claro. Ah, Escuchame. ok. La K vale lo que vos buscás, ya sea decir, percentil o cuartil. Los cuartiles van del 1 al 3. Podés buscar el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Y K, la letra K, va a valer lo que vos buscás. En este caso, si es un cuartil, pues puede ser el 1, el 2 o el 3. En este caso, está buscando el cuartil 3. Por eso K vale 3. Vale, gracias. Si los deciles van del 1 al 9. Entonces, si busco el decil 8, K va a valer 8. ¿Me entendés? Profe, consulta, ¿te puedo decir cómo los datos que puse en la fórmula, a ver si los puse bien? Bueno, Puse 70 más 150,75 menos 56 dividido 46 por 10. no, menos 56 no, ¿por qué? ¿Y por qué no es frecuencia absoluta anterior? Fíjate en la fórmula, por favor. Acumulada La es. topología. Ah, acumulada, listo, listo. Otra vez, Sofía, caíste 2 veces en el mismo error. Dos Perdón, veces en el mismo entonces error. sería 124. Claro. Ahí está. Voy Dividido a cuánto. contar el profe, perdón. ¿Dividido cuánto? ¿Me puedo 40. repetir porque ¿Dividido cuánto, Sofía? 46. Correcto. Ahí va. está. Sofía, Gracias. en el examen, haceme acordar de eso y te voy a ver cómo estás haciéndolo. Dale. Voy a comprar anteojos, profe, tranqui. Dame un segundo, ¿eh? Dame un segundo. Hola. Bueno, se entiende cómo es la cosa, ¿no?
Sí, profe. Sí, Rocío. No, que sí, que se entiende, decía. ¿Entiende? Perfecto. Lo mismo pasa con los deciles y los percentiles, ¿sí? Si buscas el percentil, no sé, 78, pones n por k dividido 100, n va a ser 201, k va a valer, no sé, lo que dijimos, 78 dividido 100. Te da un resultado, ese resultado lo buscas en la fórmula, en la columna de frecuencia absoluta, y podés descubrir en qué intervalo está ese percentil determinado que estamos buscando. Y después, una vez que descubriste el intervalo, reemplazás los datos y te da un valor. Y lo mismo que sucede con antes. Si vos ya descubrís en qué intervalo está, el resultado va a estar dentro de lo que te dice el intervalo. El peso que te dice el intervalo o la variable que estás buscando, ¿no? Va a estar dentro de esos valores. ¿De acuerdo, chicos? Profe, ahí yo tengo una duda, Dale. como para ya dejarlo en mi cerebro. Entonces, si estoy buscando el cuartil 1, por ejemplo, Sí. hago n por 1 dividido 4. Claro. El resultado que me dé lo busco en la frecuencia absoluta. Sí. Frecuencia Ya, y ahí otra vez. acumulada. Dame un segundo, ya. están llamando. Espera, no sé cómo tomar un... Saca el teléfono, che. Hola, sí, un segundito, chicos, Espera, dame un segundo. Chicos, ¿me esperan un segundito? Sí, profe. Dame, sí. Chicos, ¿cómo les quedó la fórmula? 70 más 150,75 menos 68 sobre 56. No, menos 124. 124. Sí, dividido 46 por 10. A mí me dio 21, no sé si alguien más lo hizo. Sí, me dio 21,03. Dividido 46. Sí, 46. Ok. Perdón, ¿podrías repetir cómo te quedó? A mí me quedó 70 más 150,75 menos 124 dividido 46 A ver, por 10. hola, Y esto chicos. me dio 22. A mí se me había hecho lío ahí. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Hay gente de Bioestadística 2 acá? Bioestadística 2. Sí. ¿Bioestadística 2? ¿Están? Sí. Bueno, Sí. acá les va a hablar el profesor Richie. Un segundo. Para ver cómo vamos a hacer para los finales, etcétera, ¿sí? Ahí va, mirá, te lo doy en altavoz. Ahí está, Conrado, ahí está, podés hablar, ahí está. Ya podés hablar. Tienen que ver la parte de bioestadística que le va a tomar el doctor Jorge Judy, el licenciado, perdón. Y bueno, eso de bioestadística es fundamental. La parte de metodología, pueden fijarse en Bioimágenes 21 y están todas mis clases en Bioimágenes 21 y pueden escucharlas y con eso se pueden más o menos arreglar. Combinen el día con el doctor Judica, con el profesor, cuando le va a tomar en el mes de marzo. Eso es el horario, todo eso lo combinan con él. O sea, yo les tomaríamos un escrito de las dos materias, tendría terminada la materia. Yo el sábado voy a explicar un poco más al otro grupo. Si ustedes escuchan unos minutos, le doy un esbozo de la parte de metodología, que es lo que tienen que dar.
más o menos. Y la parte de bioestadística la están viendo con el profesor, así que con eso se pueden arreglar. ¿Está? Hola, Jorge. Espera, ¿escucharon, chicos? Hablen, por favor, si no se... Sí, se entendió. Sí, profe. Se escuchó. Entonces, este sábado tienen que entrar a este mismo link. ¿A qué hora vas a estar, Conrado? ¿A las 9? A las 9 yo voy a estar con ustedes, ¿viste? No. Bien. A las 9 este sábado tenemos Bioestadística 2. Tienen que estar conectados este sábado a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo, chicos? Bioestadística 2. Sí. Listo. Bueno, ahí se va a dar las indicaciones de cómo va a continuar la cursada con ustedes. Tienen que preparar un trabajo. Y ahora, después el sábado, vamos a decirles cómo lo van a hacer. ¿Está bien? De qué manera. Después lo vemos cómo se lo hacemos llegar. Hay un trabajo de investigación que tienen que presentar, ¿no? Y después vamos a ver de qué manera lo van a hacer, cómo lo van a presentar, cómo lo van a defender en el final. ¿Listo? Van a trabajar en grupos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Quedó? Listo, profe. Bueno, listo. Listo, Conrado. Chicos, los de Bioestadística 2, les cuento. Ustedes no tienen que hacer un trabajo de investigación, hacerlo, pues no va a haber tiempo. Van a estar con otro grupo, Bioestadística 2 y Metodología de Investigación, con otro grupo que es del Hospital Ramos Mejía. Están haciendo la misma carrera que ustedes, Bioestadística 2 y Metodología de Investigación. Eso sí, tienen que generar un paper. Ellos tienen que generar un trabajo. Ellos están trabajando desde diciembre con esto. O sea que tienen tiempo de presentar un trabajo. Ustedes no. Ustedes tienen, de Bioestadística 2, ustedes lo que tienen es que ver las clases del profesor en Bioimágenes XXI, ya pueden ir ver, escuchándolas,
cosa que el sábado ya está más o menos empapado de qué se trata. Y el trabajo de investigación de ustedes no es que ustedes tienen que salir a investigar y plasmarlo y generar digamos, aplicar un test de investigación para llegar a una conclusión. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar un paper de investigación, interpretarlo y eso presentarlo en el final. En el final van a ser un grupo de trabajo que va a presentar un paper de investigación ya hecho, ya realizado, al que le parezca a ustedes piola, para presentarlo y hablarlo y defenderlo, entender qué test se aplica y todo el detalle del test, para qué sirve, qué significa tal valor, cómo llegas a una conclusión, qué posibilidades tenés de certeza entre esa conclusión. Tenés que analizarlo, básicamente, algo ya hecho, ya realizado. ¿Está bien, chicos de facultad? ¿Está bien? Bioestadística 2, ¿me entendieron? Sí, profe. Sí, sí. O sea, la tienen un poquito más fácil, digamos ustedes, ¿no? Lo que pasa, no llegan con el tiempo para poder hacerlo. Por eso se hace así con ustedes. Te digo, no levanté la perdí, porque si no los otros se van a calentar. Nosotros queremos hacerlo bien. Bueno, no empecemos. Ustedes escuchen, cualquier cosa me llaman, me dicen, mirá, mirá, podemos ser grupos de 2, de 3, bueno, después lo vemos. ¿Está bien? ¿Listo, chicos, con esto? Entonces, el sábado a las 9, ya les dijo el profesor, las clases de metodología la tienen allí en Imágenes XXI, en ese blog. Escuchen al profesor Richie y después el sábado van a estar un ratito, solamente para escuchar algunas directivas que le puede dar él. Y después se van, ya está. Es un ratito nada más el sábado, ¿de acuerdo, chicos? ¿Quedó? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, sigamos entonces con el resto. Nosotros, entonces, vimos cómo calcular media, mediana, modo, ¿no? Todo esto. Ahora vamos a calcular para datos agrupados lo que sería la varianza y el desvío. ¿Ven? Antes de continuar, una consultita. En este caso también creo que el Q2, por ejemplo, el cuartil 2, también coincide con la mediana. ¿El qué? El cuartil 2. Y porque el cuartil 2, ¿qué parámetro usas vos? Prácticamente es el 50%, la mitad, por eso. Y la También, mediana, también coincide, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Entonces también coincide con el decil 5 y con el percentil 50, ¿no? Claro, si vos buscas un valor intermedio, puede haber una pequeña diferencia, pero digamos en decimales, pero si no, sí, es lo mismo. Ya, gracias, profe. Gracias. Muy bien. Hasta ahora, ¿cómo va todo, chicos? ¿Se va entendiendo? Mucha info, profe. No, yo sé, pero ¿es fácil o difícil? Se entiende, profe, se entiende bien. Se entiende y hay que practicar mucho. Hay que practicar, porque si bien es fácil, ¿viste? Cada una tiene sus cositas, sus detalles para poder calcular y qué sé yo. Sí, bueno, pero bueno, es así. Pero no es difícil. Fíjate, ahora vamos a calcular lo que es, para lo que es datos agrupados, la varianza, ¿sí? Que la varianza va a ser la sumatoria, la simbología es la misma, es sigma al cuadrado. Acá va a ser la frecuencia absoluta, la sumatoria de la frecuencia absoluta, multiplicado, en vez del dato es la marca de clase, menos la media aritmética, elevada al cuadrado, dividido en algunos lados vas a tener n menos 1. No importa, déjalo ahí. La varianza va a
ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta, abro paréntesis, marca de clase, menos la media aritmética, cierro paréntesis, eso lo elevo al cuadrado, y toda esa sumatoria lo divido sobre la cantidad de datos. Ahí va. ¿Quedó? Sí, profe. Bien. ¿Y el desvío qué era? ¿Cómo sacaba el desvío si yo tenía la varianza? Perdón, ¿todo eso sobre cuánto? No alcancé a anotarlo. Lo que divide a toda la suma. ¿Cómo? ¿Querés ver la Y sobre El n, resultado del- la cantidad de datos? ya, sin subíndice ni nada. Sobre la cantidad de datos. ¿Está bien? Profe, le hago una consulta. Entonces, el resultado de la varianza no sería el desvío estándar. No, varianza es varianza. Ah, ok. Fíjate la fórmula. Mirá, Haces la raíz. el simbolito. La raíz La de raíz la cuadrada. varianza. Desvío. Es el simbolito de la varianza. Es sigma al cuadrado varianza. Desvío es sigma solo. Listo, profe, está bien. Entonces, una vez que tengo la varianza, ¿qué hacía para sacar el desvío? La raíz de ese resultado y luego el desvío. Muy bien, Silvana. Tengo que sacar la raíz cuadrada de la varianza y ahí obtengo el desvío. ¿De acuerdo? ¿Listo hasta acá? Sí, sí. Listo. Entonces ya vimos media, mediana, modo, cuartiles, deciles, percentiles, cálculo de varianza y desvío para datos agrupados. Ya está. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue un dato muy importante. ¿Sí? Cuando escuchen ahora, ya estamos entrando en otro terreno que nos va a llevar a... Todo esto tiene que ver con la investigación, pero bueno, ahora ya vamos a un terreno más específico, ¿sí? Más específico. Hay algo, fíjate, alguien estuvo embarazada acá y tuvo un chiquitito y le hicieron ecografía. Sí. Bien. Cuando te hacías ecografía, ¿cómo te informaban? ¿De cuánto tiempo de gesta, no sé si te acordás, estaba tu embarazo en un momento determinado? ¿Qué decía el informe? Te decía, no sé, 22 semanas, 5 días, 3 días, ponerle algo así. Decía 22 más menos 2 semanas. Claro. Decía 22, el tiempo de gesta decía 22 semanas más menos 2 semanas. Exacto. O sea, 22 es el promedio de la gesta del chiquito, de acuerdo a cómo veían al chiquito, a su tamaño, su forma, su peso y todo lo que tenía, digamos, dentro de su cuerpito de información, distintos datos, le decía que esa gesta estaba en un promedio de 22 semanas, pero se daban un rango de error, ¿sí? Puede estar entre 22 más menos 2 semanas. Más menos 2 semanas. Entonces, ¿podía estar de 22 semanas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Yo al resto le pregunto, ¿podía estar de 23 semanas? También. También. ¿24? También. ¿Y de 25? Ahí se está pasando el rango. ¿De 25 sí o no? No. No. ¿De 21 semanas? Sí. ¿De 20? También. También. ¿19? No, ahí se pasa. No. Entonces, ¿ves? Tenemos una medida de posición central, que en este caso es 22, y una medida de dispersión, que eso se llama desvío. Desvío. El desvío, en este caso, va a valer 1, que es una semana. ¿Está bien? El desvío vale 1.
¿Cuántas veces sumaron el desvío y restaron el desvío para que te dé un promedio con una cierta certeza de gesta? ¿Cuántas veces a la media sumaron el desvío y cuántas veces le restaron el desvío? 2 veces. Exactamente, o sea que la media más 2 veces y menos 2 veces de la media, o sea, tengo la media, tengo el desvío, agarro la media, le sumo 2 veces el desvío y agarro la media, le resto 2 veces el desvío y ahí tengo lo que se llama intervalo de confianza. ¿Vean? También llamado intervalo de igualdad. También llamado intervalo de normalidad. Les vamos a explicar después por qué se llaman así. ¿Se entiende, chicos? ¿Quedó? Muy bien. Entonces, en estos datos, digamos, agrupados, podemos sacar la media aritmética, podemos sacar el desvío, que ustedes ya saben cómo hacer todo esto, tomar la media, sumar 2 veces el desvío, restar, y ahí tienen la normalidad que tienen sus datos. ¿Ven? Por cada muestra que yo hago, esto es una muestra de 201 personas hipotéticas, que yo puedo sacar la normalidad. Por ejemplo, mira esto. ¿Por qué necesito saber la normalidad? Y porque es un dato de estadístico. Por ejemplo, si yo tomo el peso de la gente, ¿no? Ponele, ¿no? Tomo el peso de un montón de gente. ¿Sí? Tomo el peso de adultos, o la glucosa, o la presión, o la altura, lo que vos quieras. ¿Está bien? Suponer el peso. Tengo gente adulta, te tomo a todo el mundo, de 18 años hasta 90. Le tomé a un montón de gente el peso, para que te des cuenta, ¿sí? Entonces veo que tengo gente de 30 kilos y otros de 600 kilos. Y entre 30 y 60 un montón de pesos. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces yo te digo, ¿es normal que gente adulta de más de 18 años tenga 30 kilos de peso? ¿Es normal? No. ¿Es normal que gente de más de 18 años o hasta 90 tenga 600 kilos de peso? ¿Es normal? No. ¿Y dónde va a estar los pesos normales?